El cuerpo humano está conformado por diferentes componentes, que cada uno es de vital importancia ya que cumplen un rol importante en el cuerpo. Todos tienen una función específica que cumplir, y una de las más importantes para el ser humano es la información genética. Entonces, para introducirnos en este tema tenemos que hablar qué son los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Como ya se mencionó, los ácidos nucleicos son muy importantes para el cuerpo humano. Estos son las biomoléculas portadoras de la información genética. Tienen una estructura polimérica lineal cuyos monómeros son los nucleótidos. El grado de polimerización puede llegar a ser altísimo, con moléculas constituidas por centenares de millones de nucleótidos en una sola estructura covalente. De la misma manera que las proteínas, estos son polímeros lineales aperiódicos de aminoácidos. Los ácidos nucleicos son los de nucleótidos. Los ácidos nucleicos resultan de la polimerización de monómeros complejos denominados nucleótidos. ¿De qué está formado un nucleótido? Este está formado por la unión de un grupo fosfato al carbono 5 y una pentosa. A su vez, la pentosa lleva la unidad al carbón 1, una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas son moléculas cíclicas y en la composición de dichos anillos participa, además del carbono, el nitrógeno. Estos compuestos pueden ser formados por uno o dos anillos. Aquellas bases formadas por dos anillos se denominan bases púricas, derivadas de la purina. Dentro de este grupo encontramos la adenina y la guanina. Si poseen un ciclo, se denominan bases pirimidínicas, derivada de la piridina, por ejemplo, la timina, la citosina y el uracilo. Y estos derivados de la purina y la piridina son las bases que se encuentran con mayor frecuencia en los ácidos nucleicos. Dicho esto, se puede decir que la lista de bases nitrogenadas son la adenina, presente en el ADN y ARN, la guanina, presente en el ADN y ARN, y la citosina, presente en el ADN y ARN, ya que pues el ADN y el ARN son derivados o son dos tipos de ácidos nucleicos. Bien, ahora hablando de la maqueta, tenemos que el ADN o ácido desoxirribonucleico es el material genético de todos los organismos celulares y casi todos los virus. Es el tipo de molécula más compleja que conocemos. Su secuencia de moléculas contiene información necesaria para poder controlar el metabolismo de un ser vivo. El ADN lleva la información necesaria para dirigir la síntesis de proteínas y la replicación. En casi todos los organismos celulares, el ADN está organizado en forma de cromosomas, situados en el núcleo de la célula. Entonces está formado por la unión de muchos desoxirribonucleótidos. La mayoría de las moléculas del ADN poseen dos cadenas antiparalelas, una 5,3 y la otra 3,5, unidas entre sí mediante las bases nitrogenadas, por medio de puentes de hidrógeno. La adenina enlaza con la timina mediante dos puentes de hidrógeno, mientras que la citosina enlaza con la guanina mediante tres puentes de hidrógeno. Bien, hablando de su estructura, tenemos que la ADN es una molécula bicatenaria, es decir, está formada por dos cadenas dispuestas de forma antiparalela y con las bases nitrogenadas enfrentadas. En su estructura tridimensional se distinguen distintos niveles. Estos niveles son la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria, que sería la primera, se trata de la secuencia de desoxirribonucleótidos de una de las cadenas. La información genética está contenida en orden exacto de los nucleótidos. Y las bases nitrogenadas que se hayan formado en los nucleótidos son adenina, guanina, citosina y timina, justo como se ven en la maqueta. Los nucleótidos se unen entre sí mediante el grupo fosfato del segundo nucleótido que sirve de puente de unión entre el carbono 5 del primer nucleótido y el carbono 3 del siguiente nucleótido. Como el primer nucleótido tiene libre el carbono 5 y el siguiente nucleótido tiene libre el carbono 3, si se crea la secuencia del nucleótido se ordena desde 5 a 3. Ahora, la estructura secundaria es una estructura en doble hélice. Permite explicar el almacenamiento de la información genética y el mecanismo de duplicación del ADN, que fue postulado por James Watson y Francis Crick. Es una cadena doble dextrogira o levogira según el tipo de ADN. Ambas cadenas son complementarias, pues la adenina de una se une a la timina de la otra, y la guanina de una a la citosina de la otra. Estas bases enfrentadas son las que constituyen los puentes de hidrógeno. La adenina forma dos puentes de hidrógeno con timina, y la guanina forma tres puentes de hidrógeno con la citosina. Ambas cadenas son antiparalelas, pues el extremo 3 de una se enfrenta al extremo 5 de la otra. Las dos hebras están enrolladas en torno a un eje imaginario, que gira en contra del sentido de las agujas de un reloj. Las vueltas de estas hélices se estabilizan mediante puentes de hidrógeno. Esta estructura permite que las hebras que se formen por duplicación de ADN sean copia complementaria de cada una de las hebras existentes. La estructura terciaria se refiere a cómo se almacena el ADN en un espacio reducido.
para formar los nucleosomas. Varía según se trate de los organismos procariotas o eucariotas. Hablando de los procariotas, el ADN se pliega como una superhélice, generalmente en forma circular y asociada a una pequeña cantidad de proteínas, que lo mismo ocurre en orgánulos celulares como en las mitocondrias y en los cloroplastos. En eucariotas, el empaquetamiento debe ser más complejo y compacto, y para esto necesita la presencia de proteínas como son las histonas y otras de naturaleza no histona. A esta unión de ADN y proteínas se le conoce como trotamina. Por último tenemos la estructura cuaternaria, que es cuando la cromatina presenta el nucleótido en grosor de 300A, pues la fibra de cromatina de 100A se enrolla formando una fibra de cromatina de 300A. El enrollamiento de los nucleosomas recibe el nombre de solenoide. Los solenoides se enrollan formando la cromatina del núcleo interfásico de la célula eucariota. Cuando la célula entra en división, el ADN se compacta más formando los cromosomas. Buenas tardes, hoy vengo a hablarles sobre el ácido ribonucleico o el ARN, que es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos. El ARN está presente tanto en las células procariotas como en las eucariotas, además de que es el único material genético de ciertos virus, que son conocidos como los virus del ARN. El ARN se puede definir como una molécula formada por una cadena simple de ribonucleótidos, cada uno de ellos formados por ribosa, un fosfato y una de las 4 bases nitrogenadas, que puede ser adenina, citosina, guanina y uracilo. El ADN celular es lineal y monocatenario, es decir, de una sola cadena, pero en algunos genomas de virus es de doble hebra. Como el ADN está formado por una cadena de monómeros repetitivos llamados nucleótidos. Los nucleótidos se unen uno tras otro mediante enlaces fosfodiéster. ¿Qué es un enlace fosfodiéster? Es un enlace covalente que se produce entre un grupo hidroxilo y un grupo de fosfato, y pues que forma así un doble enlace éster, que suelen ser cargados negativamente. Cada nucleótido está formado por 3 componentes. El primero es un monosacárido de 5 carbonos, o sea, una pentosa. El segundo es un grupo fosfato. Y el tercero es una base nitrogenada que puede ser tanto de adenina, citosina, guanina, uracilo, que ya hemos dicho anteriormente. Dentro del grupo del ARN encontramos numerosos compuestos, pero entre ellos enmarcamos 3, que es el ARNM, el ARNT y el ARNR. El ARNM o ARN mensajero es una molécula que se forma al copiar la información del DNA en forma de cadena simple, y así logra viajar hasta el citoplasma, donde se convierte en proteínas. Luego entra el ARNT, que es un ARN de transferencia, que cada codón de un ARNM formado por 3 nucleótidos es reconocido por un ARN de transferencia concreto que va acompañado con un aminoácido. Y pues ya para finalizar, los aminoácidos se van uniendo formándose la estructura primaria de las proteínas en los ribosomas, órganos celulares compuestos por ARNR o ARN ribosómico. La estructura del ARN. La estructura del ARN se divide en la estructura primaria, estructura secundaria y estructuras comunes. La estructura primaria se caracteriza porque es la secuencia lineal de nucleótidos en la molécula del ARN. Los siguientes niveles estructurales, es decir, la estructura secundaria y la estructura terciaria, son consecuencia de la estructura primaria, además de que la secuencia misma puede ser información funcional. Este puede traducirse para sintetizar proteínas o funcionar como región de reconocimiento, región catálica, entre otras. La estructura secundaria es cuando el ARN se pliega como resultado de la presencia de regiones cortas con apareamiento intramolecular de bases. O sea, es cuando 2 pares de bases se forman por secuencias complementarias a menos o cerca de la misma hebra. La estructura secundaria se refiere entonces a las relaciones de apareamiento de bases. El término estructura secundaria denota de cualquier patrón plano de contacto por apareamiento de bases. Es un concepto topológico y no debe ser confundido con algún tipo de estructura bidimensional. La estructura secundaria puede ser descrita a partir de motivos estructurales que se pueden clasificar en las estructuras comunes. Por ejemplo, en estructuras comunes podemos encontrar el tallo o el stack, que son región con bases apareadas.
También encontramos el bucle, que es el ciclo, o loop, que son región incluida en una hélice en donde las bases no están apareadas. Luego encontramos el bucle en horquilla, que es una estructura en donde las regiones cercanas de bases no se cuando bases cercanas se aparean completamente, además de que son separadas por una región y no permite el apareamiento consecutivo y se dobla para formar una hélice. El bucle interno es una estructura en donde hay regiones no apareadas en ambos lados de la hebra y puede ser simétrico o asimétrico. La protuberancia es aquella estructura donde hay una región no apareada en un solo lado de la hebra. Y el bucle múltiple es aquella región en donde se juntan múltiples hélices. Y por último, ya para acabar, el pseudónudo es la variación de bucle en donde solo una parte del bucle sí está apareada. El pseudonudo más simple consiste de una región libre del RNA apareada con un bucle. La función principal de las moléculas de ADN es el almacenamiento de información a largo plazo para construir otros componentes de las células, ya sea proteínas o el mismo ARN. Los segmentos que llevan esta información genética o la guardan son conocidos como genes. Pero las otras secuencias de ADN tienen otros propósitos, ya sea estructurales o tomar parte en la regulación de esta información genética. Además de sus funciones más evidentes, que son las de proveer la información genética que nos determina, el ADN tiene otras funciones, como por ejemplo, la replicación. ¿Qué es esto? La capacidad de hacer copias de sí mismo, que permite que la información genética se transfiera de una célula a las células hijas y de generación en generación. La codificación. ¿Qué es la codificación? Esta es la codificación de proteínas adecuadas para cada célula. Se realiza gracias a la información que provee el ADN. También está el metabolismo celular. ¿En qué interviene? Esta interviene en el control del metabolismo celular mediante la ayuda del ARN y mediante la síntesis de proteínas y hormonas. También podemos encontrar la mutación, que es nuestra evolución como especie está determinada por la función de mutación del ADN. También la diversidad biológica responde a esta capacidad, lo que se conoce como selección natural. Como ya se dijo, el ARN es muy versátil, entonces este cumple varias funciones en el organismo. Como una puede ser que el ARN es mensajero. Esto transmite la información codificante de ADN, sirviendo de pauta a la síntesis de proteínas, como se dijo anteriormente. El ARN de transferencia. ¿En qué consiste esto? En que transporta aminoácidos para la síntesis de proteínas. Y el ARN ribosímico. ¿Qué es esto? Y como su nombre lo indica, se localizan las ribosomas y ayuda a leer los ARNs y cataliza la síntesis de proteínas. ¿Cómo hicieron las maquetas? Las maquetas se utilizaron en especial 3 elementos reciclables y pues 2 elementos de manualidades. Los 2 primeros elementos reciclables fueron las 2 bolas de copor, que para el ARN se utiliza la bola más grande y para el ADN se utiliza la bola más pequeña. Luego, por cada estructura se le ponía 4 palos de pincho, los cuales se pintaban de diferentes vinilos o diferentes pinturas. Para el ADN representamos el rojo como adenina, el azul como timina, el verde como citosina y el amarillo como guanina. Entonces vemos como la estructura va en forma de ADN, pues, obviamente. Pues vemos cómo va creciendo y pues va manteniendo su estructura. En la base lo reafirmamos con plastilina para que manteniera pues su equilibrio y pudiera mantenerse en pie. Para el ARN hicimos exactamente igual en la base con plastilina para que se mantuviera en pie. Esta vez utilizamos 2 bolas de cada lado, solamente utilizamos la bola más grande de un solo lado, la bola de copor, y pues lo representamos de la siguiente manera: rojo como adenina, verde como citosina, amarillo como guanina y rosado como uracilo. Los 2 palos y la base están pintadas de negro y pues aquí quisimos dar ese color para que contrastara lo blanco, los colores, pues llamaba más la atención. Eso fue todo, muchas gracias.